El doctor Fabián Pelusa es director del grupo de investigadores, médicos, bioquímicos y nutricionistas que desarrollaron un método de diagnóstico único en el país y permite identificar en forma rápida y contundente a los pacientes con celiaquía, creo que se dice, ¿no? Los celíacos con celiaquía. Es un método que se ofrece en forma gratuita y es único en el país. El doctor Fabián Pelusa está en línea. Hola doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Hola María Herminia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. La escucho un poco bajo. Bueno, ahora le vamos a levantar el retorno. Usted nos Perfecto. dice si nos recibe mejor. ¿Ahora puede ser? Ahora la escucho un poco mejor. Bueno, doctor, cuéntenos sobre... Primero, siempre está bueno repetir qué es una persona que es una persona celíaca. ¿Qué características tiene? ¿Qué problemas tiene? Está María Herminia. Para poner en situación, es decir, la enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica, es decir, que afecta a todo el organismo, ya dejó de ser una enfermedad intestinal, puramente intestinal, es crónica, es decir, no tiene cura, pero sí tiene un tratamiento efectivo, que es la dieta libre de gluten, es autoinmune, es decir, las defensas del organismo reaccionan contra lo propio, está disparado por el gluten, por suerte conocemos cuál es el disparador de la enfermedad, y no la padece cualquier persona, sino que son aquellas que tienen una predisposición genética. Esto es bueno aclararlo, no es una enfermedad hereditaria, sino lo que uno hereda son genes que dan susceptibilidad para la enfermedad. Pero esto no quiere decir solamente con tener la predisposición genética que uno va a desarrollar la enfermedad. Doctor, hecha esta aclaración, ¿no? ¿Qué características tiene? Y después vamos al test que ustedes en su equipo pudieron conformar. ¿Qué características tiene como para una alerta, decir, bueno, ojo que puedo tal vez quizás tener, mejor consultar? O en todo caso, a partir de esto, mejor hacerme el test. Ese es el rompecabezas, es decir, que tiene en general el gastroenterólogo para confeccionar el diagnóstico, es decir, porque es una enfermedad que cuando tiene síntomas intestinales es a veces un poco más sencillo arribar el diagnóstico, igualmente por ahí se puede superponer con otras patologías intestinales, pero generalmente se destaca por la diarrea, la distensión abdominal, esa inflamación del intestino, el dolor abdominal, la pérdida de peso, todas características de la malnutrición, es decir, también esto se asocia mucho a la baja talla. Esto es bastante descriptivo y estos síntomas a veces llevan a pensar rápidamente en una enfermedad celíaca. El problema es que esto es la punta del iceberg, es decir, todo lo que está debajo de la línea de flotación es toda una serie de sintomatología que es extraintestinal y es a veces mucho más difícil de determinar, de discriminar para encontrar el diagnóstico, es decir, y la mayoría de los pacientes no presenta la sintomatología clásica que yo le mencionaba a María Hermina, sino que presenta esta extraintestinal. Es 15 veces más frecuente presentar manifestaciones extraintestinales, como puede ser, por ejemplo, una anemia, una alteración, un trastorno neurológico, algún trastorno en el metabolismo óseo que lleve a que uno desarrolle fracturas espontáneas, o por ahí algún Esto no es tan de difundido, doctor, disculpe. Es 15 veces más frecuente, pero no es tan difundido. No. Y es por eso que a medida que esto se difunde más, gracias a los medios, gracias a ustedes, es decir, que pueden hacer llegar la información a la comunidad está mucho más atenta y también la comunidad médica también está mucho más atento a por lo menos pensar en la posibilidad diagnóstica. Doctor, y ahora cuéntenos sobre este hallazgo, el test que ustedes produjeron. Yo siempre digo, había un referente mío en la investigación y todo, que es el doctor Botazo, muy reconocido. Claro, siempre, cuando hablaba conmigo, siempre cuando uno tenía la búsqueda de algo y todo, dice, Fabián, no vas a inventar la radio, es decir, eso en general ya está inventado. Bueno, en general nosotros lo que hacemos es
de alguna manera apropiarnos de tecnología que se desarrolla por ahí en otros países, y hace unos 7 años empezamos a ver esta tecnología como una posibilidad de aplicarlo exclusivamente a enfermedad celíaca. Entonces se comenzó con una capacitación de una bioquímica que trabaja hace mucho tiempo conmigo, que es la doctora Leonora Pesarini, que fue justamente becada para un instituto de investigación municipal médica de Barcelona, que está asociada a la Universidad Autónoma de Barcelona, donde yo tenía contactos por haber estado allí trabajando, y ahí se realizaba fundamentalmente estudios sobre intestino grueso en otras patologías, aplicando una técnica similar a la que estamos aplicando nosotros. Entonces hizo la capacitación en esto, y nosotros, cuando trajimos esta tecnología acá, comenzamos a trabajar ya aproximadamente, como le decía, hace 6 o 7 años, en el estudio de un tipo de células que está en el intestino delgado y que se daba, o sea, que aumenta mucho en la enfermedad celíaca, y que se llama linfocito intraepitelial. Este linfocito intraepitelial aumenta en muchas patologías inflamatorias, pero en el enfermo celíaco tiene unas características particulares. Nosotros podemos encontrar unas características particulares en estos linfocitos intraepiteliales que lo podemos determinar por una técnica que se llama citometría de flujo, y a partir de ahí definir lo que se llama patrón celíaco. Es un patrón, es decir, que solamente tiene el enfermo celíaco y puede distinguirse de una gran cantidad de patologías inflamatorias intestinales que a veces superponen sintomatología y a veces hacen difícil el diagnóstico. Es por ello que, bueno, esto también, quiero no olvidarme de esto en particular, porque es muy importante, y usted, María Hermina, lo va a saber comprender. Fueron 7 años con subsidio de soporte estatal, con financiamiento estatal para lograr esto. ¿Sí? Nosotros tuvimos un subsidio de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación, y actualmente nosotros tomamos hace un año, un año y medio, un subsidio de la Agencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que es el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces es muy importante recalcarlo, claro, porque muchos de estos desarrollos, es decir, hay muchos grupos trabajando en diversas enfermedades en la Universidad Nacional de Rosario, y el soporte del Estado es fundamental. El financiamiento privado llega cuando ya está todo terminado. Claro, cuando después hay que, de alguna manera, usufructuar ese beneficio, exacto, científico, ¿no? El capital de riesgo en realidad lo pone el Estado. Claro. El Estado es el que soporta este tipo de estudios que, bueno, que pueden llegar a buen término como este, y otros tantos por ahí pueden quedar en el camino. Pero yo digo, doctor, discúlpeme, yo digo que aún no llegando a buen término, es un camino que ya se desecha, es así, exacto, es prueba y error. Exacto. Yo siempre valoro, es decir, cuando uno evalúa una tesis o algo, o sea, si por el sí o por el no, si fue negativo el resultado, uno ya sabe que por ese camino no va a volver a tomar. Claro. ¿Marcos? ¿Y en qué consistiría el test? ¿Cómo se hace? Claro, es un... Perdón que no lo estoy escuchando bien. ¿En qué consistiría el test? ¿Es digamos, perfecto, una extracción de sangre? Sí. No sé. El test parte de una muestra biopsia, es decir, acá sigue siendo invasivo, es decir, nosotros necesitamos una muestra de tejido. Se hace en paralelo cuando se hace la biopsia intestinal para el estudio anatomopatológico. A partir de esa biopsia, nosotros en aproximadamente 2 horas necesitamos hacer el procesamiento, porque necesitamos que las células estén vivas, estas células. Es decir, nosotros tenemos que disgregar ese tejido, liberar esas células, quedarnos con esas células, que es un procesamiento medianamente complejo, es decir, pero uno ya lo hace con relativa frecuencia y con resultados exitosos, así que no hay problema. Después se marcan esas células y se pasan por este aparato que detecta esas marcas que nosotros queremos. Es decir, nosotros sabemos qué es lo que queremos marcar, marcamos esas células con ese tipo de sustancias que nosotros podemos registrar después en el pasaje
por este aparato que se llama citómetro de flujo. Y esto nos da, un perfil de esas células, y entonces en base a ese perfil nosotros detectamos si estamos ante un patrón de enfermedad celíaca o no. Es decir, podemos distinguir perfectamente si se trata de un enfermo celíaco o no, aún estando el paciente con una dieta libre de gluten. Esto es bastante importante porque la dieta libre de gluten lleva a que desaparezcan las anomalías histológicas a nivel del intestino, es decir, que la biopsia sea negativa, hablando mal y pronto, y la serología, que son los anticuerpos, que son los grandes protagonistas de la patología, porque han aumentado mucho la detección de la enfermedad, es decir, el laboratorio serológico es negativo también, porque si uno tiene una dieta libre de gluten, está cortando el estímulo para que se desarrolle esta respuesta del organismo. Entonces, esa serología es negativa. Entonces, esos son los casos que a veces llevan más inconvenientes para el gastroenterólogo cuando quiere revisar un caso de un paciente que tiene una dieta libre de gluten, o cuando tiene por ahí algún caso, una situación dudosa. Esto es más o menos en síntesis cuál sería el proceso Doctor, del ¿y ya está siendo efectivo, o sea, en cualquier parte del país, o inclusive supongo que hasta puede llegar a ser para el exterior, ¿no? Esto, o sea, en general en muchos lugares del mundo no se realiza. En el lugar que está más popularizado es en España, se ha incorporado en el consenso del Ministerio de Sanidad de España, es decir, para enfermedad celíaca. Nosotros, en el único lugar del país que se está realizando es acá en el Hospital Centenario, en el Servicio de Gastroenterología del Hospital Centenario, junto con el organismo que yo dirijo, que es el Laboratorio Mixto de Enfermedad Celíaca, que depende de la Facultad de Ciencia Bioquímica y Farmacéutica de la UNR, y esperamos que esto se extienda. Es decir, uno necesita una cierta logística, que es lo que nos ha permitido la universidad, es decir, para poder armar toda esta conjunción que es servicio de gastroenterología cerca, el servicio de videoendoscopía digestiva, el laboratorio de procesamiento, el citómetro. Es decir, tenemos muy articulado, muy aceitado esa estructura, claro. Pero esa estructura se puede replicar en muchos otros lugares del país, porque no estamos hablando tampoco de tecnología excesivamente costosa. Sí que se necesita una articulación y una capacitación para que las personas lo hagan, que se podría disponer en cualquier parte del país. Doctor, actualmente solamente en Rosario. Por último, cualquier persona puede, bueno, con ciertas características supongo, puede ir y lograr este test, tenga obra social, no lo tenga, porque el único lugar es el Centenario. María Herminia, porque yo lo que recomiendo en particular es, primero, la consulta a su gastroenterólogo. Sí. Esa es la persona que va a decidir si es necesario o no es necesario este test. Existen muy buenas técnicas para detectar actualmente la enfermedad celíaca. Esta sería una alternativa muy interesante y muy innovadora para aquellos donde las situaciones clínicas son dudosas y donde las técnicas habituales no permiten concluir sobre el diagnóstico. Es decir, no es una técnica de primera elección. Claro. Eso lo quiero remarcar. Claro. Es una técnica complementaria a las técnicas que habitualmente se utilizan. Entonces el gastroenterólogo va a decidir sí o no. Con respecto a cómo acceder a la técnica, es decir, a través de su gastroenterólogo, si se puede conectar con el consultorio de enfermedad celíaca, que está en el servicio de gastroenterología del Hospital Centenario. Ahí va a tener una consulta con un gastroenterólogo del equipo, que va, a corroborar si es necesario o no la realización de la técnica, y actualmente la técnica es completamente gratuita. Es decir, si alguien tiene obra social o algo, hay medios, creo que dentro del hospital eso escapa a mi campo, es decir, pero hay vías, teniendo obra social, de poder realizarse la técnica, pero de todas maneras, es decir, cualquier persona, aún no teniendo obra social, no hay ningún problema, se hace de forma gratuita. ¿Hay un componente hereditario en la celiaquía? ¿No? Sí, hay genes
que son necesarios para que se desarrolle la enfermedad, pero no son suficientes, es decir, se necesitan de otros factores. Hoy se están estudiando, es decir, no solamente el gluten de la dieta, sino ciertas infecciones. Hay otras enfermedades que se asocian mucho a la enfermedad celíaca, como por ejemplo la diabetes tipo 1, es decir, hay componentes genéticos que son importantes, es decir, y esos componentes genéticos por ahí se heredan. Pero esta pregunta es interesante en el sentido que el 30% de la población tiene esos genes de susceptibilidad. Es decir, la mayoría de nosotros tenemos esos genes. Es decir, si no los tenemos, ya tenemos una forma de excluir la enfermedad. No la vamos a desarrollar nunca. Pero el 30% de la población, que es mucho, tenemos esos genes, pero solamente el 1% de la población hace enfermedad celíaca. Es decir, que uno tiene los genes, es decir, pero no son condición suficiente para el desarrollo de la misma. Es decir, se necesitan de otros factores. Entonces, el estudio genético generalmente se utiliza dentro de la enfermedad celíaca para excluir la enfermedad, cuando da negativo. Cuando uno da negativo, uno está seguro, es decir, que no va a tener la enfermedad. Pero cuando da positivo, puede estar dentro de ese 30% que no va a desarrollar la enfermedad. Tiene los genes, pero no desarrolla la patología. Doctor Pelusa, muchísimas gracias. Que tenga usted muy buen año y, por supuesto, nuestro saludo afectuoso a todo el equipo, ¿no? Sí, es un equipo bastante grande, así que yo soy la cabeza visible, pero en realidad es mucha gente la que está trabajando y yo estoy orgulloso de esto y bueno, en definitiva le agradezco muchísimo, María Herminia, porque yo creo que es decir, no hay ciencia verdadera si no hay comunicación, esto es muy importante. Es decir, que se conozca, que traspase las paredes del laboratorio, porque mucha gente con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio está trabajando, no en este tema único, sino que en muchos otros en muchas otras temáticas que aportan a la salud, y realmente es bueno que se conozca y que la comunidad lo pueda aprovechar. Sí, subrayo al aire, como me gusta decir a esta periodista de radio, lo que usted dijo, ¿no? Sin el capital de riesgo para la ciencia lo pone el Estado. Es así, es así, y los resultados después bueno, gracias a Dios, ¿no? Los usufructúan todos, absolutamente, los que creen y los que no creen en el Estado. Sí, trabajamos para la comunidad. Gracias, doctor, un cariño grande. Un beso grande, gracias a usted. Hasta luego. El doctor Fabián Pelusa. Estás en Radio Universidad